Invitarme, muchas gracias. Sebastián se resiste a usar el micrófono, así que... Pero si hablo así me escuchan, ¿no? Atrás. Intentamos sin micrófono. Cualquier cosa avisen si no escuchan. Solucionamos el tema de los dos micrófonos que había sido un problema. Bueno, Sebastián, ¿te gusta que te presenten? ¿Qué sé yo? ¿Te animás a presentarte? Bueno, yo soy profesor, estudié en el profesorado, en el Joaquín B. González, donde daba clases Martina, por ejemplo, donde estudiaba también Diego, y muy orgulloso de haber estudiado en el profesorado y en ese profesorado. Me recibí hace ya un montón de años, 27, 28 años, hace un montón. Pero bueno, creo que es parte de mí eso y lo va a seguir siendo por siempre, así que me considero siempre un profesor y me sigo considerando un estudiante de literatura, a pesar de todos los años que pasaron, porque me sigue gustando la literatura. La parte de gramática, todo eso no me gustaba mucho, pero bueno, aprobé todas las materias. Y bueno, después que me recibí, di clases, pero rápidamente empecé a trabajar como editor en una editorial, en Estrada, una editorial de textos escolares. Empecé a editar manuales, los manuales de Estrada y otros textos escolares. Y de ahí en adelante, los últimos 30 años, trabajé de eso, de editor y corrector de textos escolares, manuales. Y en los últimos 14, 15 años, empezaron a publicar algunos textos que escribí y como que me volví escritor. Y también se empezaron a publicar algunas traducciones que hice y como que... Bueno, y hablando de eso, para abrir este primer bloque, bueno, nos gustaría compartir un breve texto de Liliana Bodoc, porque nos gustaría pensar, a ver, cuál es tu identidad como escritor? Entonces, vamos a leer un fragmento muy chiquito. Este libro está acá en la biblioteca del instituto. A los que son mis alumnos les he hablado de este libro. Es la parte biográfica de Liliana Bodoc, que le escribe, no sé si su hijo o su sobrino, y... No, el hijo, Galo. Sí. Elegí un pequeño fragmento para abrir este blog. Y dice así: en una de las últimas vacaciones que pasamos juntos, mi terca insistencia se hizo lugar y todos aceptaron leer El Señor de los Anillos. Yo ya lo había leído completo, estaba fascinado con la idea de que mi familia recorriera el maravilloso camino que había recorrido hasta Mordor. Recuerdo que volvíamos temprano de la playa, ansiosos, a seguir escuchando la voz que Lily pronunciaba leyéndonos esa gran épica. Cuando terminamos el primer tomo, mientras charlábamos sobre la novela, Liliana tuvo un pensamiento que resultó ser la llave que había estado buscando desesperadamente toda su vida. Aunque en ese momento no lo supimos, acababa de fecundarse su renacimiento. Y entonces Liliana dijo, con una sonrisa de ilusión casi infantil, que sería muy bueno que alguien escribiera una épica fantástica, pero montada sobre la historia, la cultura y la mitología de nuestro continente. Bueno, ahí se funda la saga de los confines, ¿no? Es como una épica, parece en biografía de Tadeo Isidoro Cruz de Borges, ¿no? El momento en que se conoce a sí mismo, digamos, Martín Fierro, Cruz, se conoce a sí mismo y se da vuelta para pelear del lado de Martín Fierro. ¿No? Es una idea oriental, es una idea oriental esa. Y en este sentido, bueno, te quisiera preguntar qué recordás de tus primeras experiencias en la infancia con la literatura y qué libros fueron significantes para vos. Bueno, yo empecé a aprender a leer en primer grado. Ahora los chicos muchos empiezan antes a leer y a conocer las letras, pero yo empecé en primer grado.
Y en tercer grado, más o menos, empecé a leer los libros que había en mi casa. Primero los 3 libros que había para chicos en mi casa, que eran El Principito, La Isla del Tesoro, de Stevenson, y Corazón, de Amici. Sí, con el pequeño vigía lombardo, el sastrecillo sardo, de los Apeninos a los Andes, todas las historias esas, de niños abnegados. Y después seguí leyendo los otros libros que había en mi casa, que eran los de mi mamá, que eran libros para grandes, novelas policiales, antologías de cuentos de terror, novelas históricas, eran todos libros para adultos. La mayoría de los libros que leí de chico eran libros para adultos. Ahora leo muchos libros para chicos, voy como echando libros para chicos y para grandes, pero sí, me di cuenta que leer literatura era algo que me gustaba mucho y rápidamente lo incorporé en mi vida y desde entonces forma parte de mi vida. ¿Tienes ahí? ¿Acá? Esto traje porque me pidió Luz que trajera. Estos son algunos de los cuadernos, porque bueno, cuando tenía más o menos entre 10 y 11 años empecé a escribir yo. Y escribí en cuadernos porque bueno, tengo ya unos cuantos años y no había otra posibilidad para escribir cuando yo tenía 10, 11 años que escribir en cuadernos. No existía internet, ni computadoras, ni celulares, ni nada de eso. Y ahí empecé a escribir. Y tengo en mi casa una pila así de cuadernos, como 30 cuadernos de los que escribía de chico y están muy amarillas las hojas. Pero empecé a escribir de todo. Me di cuenta que me ayudaba con mi timidez, porque yo era muy tímido, y que me gustaba. Que me gustaba contar historias escribiéndolas, aunque no me salía para nada las cosas bien, digamos, era todo malísimo lo que escribía, y me daba mucha vergüenza y no le mostraba a nadie lo que escribía, pero escribía de todo. Escribía novelas enteras, obras de teatro, poesía, cuentos, todo malísimo, todo malísimo. Pero tenía la excusa, digamos, de que era niño, era un niño, entonces, bueno, se me podía disculpar que no fuera bueno, pero sí, nunca tuve ningún don para escribir, para nada. Que no sé si existe eso, pero yo seguro que no lo tengo. Seba, vos recién hablabas de los libros de tu infancia y lo que tenías en la biblioteca de tu casa. ¿Hay algún personaje de esas historias que te haya inspirado para tus libros que después los vamos a recorrer? Tenemos un montón de libros para charlar, pero ¿hay algún libro que recuerdes, bueno, que digas, bueno, este libro a mí me trajo la idea o la inspiración, como lo que le pasó a Liliana con la saga de los confines? Ella era muy fan, Liliana era muy fan de Tolkien. ¿Sí? A mí no me gustó tanto Tolkien, me gustó más Úrsula Le Guin, la saga de Terramar. Mejor escrita. Pero sí, Lili era re fan. Mira, yo lo que pienso es que sí, pero no una influencia particular o un personaje en particular. Digo, me encantaban las historias de piratas, por ejemplo, de Emilio Salgari con Sandokan y los libros de Verne de viajes y de aventuras me encantaban. Pero yo creo que todo lo que leemos pasa a formar parte de nosotros. Nosotros funcionamos con historias. Y esas historias están todas conectadas. Y entonces, aunque vos no quieras, cuando vos te pones a contar una historia o a escribir una historia, inevitablemente se ponen en juego todas esas otras historias que vos leíste y que vos conocés, y que son parte de vos aunque vos pienses que te las olvidaste. Y cuando me pongo a escribir una historia de piratas, los personajes de Stevenson están ahí, y están ahí las películas de los Piratas del Caribe, están ahí las historias. En Fahrenheit 451 de Bradbury, que es en un futuro donde los bomberos queman libros en vez de apagar incendios, se juntan en un momento en el bosque como una resistencia que recupera libros. Y la idea que tienen es que si vos leíste alguna vez algún libro, está en tu memoria. Y tenemos técnicas para que vos lo puedas decir palabra por palabra. Y entonces están como caminando por el bosque, recuperando lo que leyeron una vez. Y yo creo que eso, quizá no palabra por palabra, pero
los libros que leímos, si nos gustaron, si nos marcaron de alguna manera, forman parte de nosotros. Sabes que, chusmeando un poco tu web que después vamos a facilitar para todos los aquí presentes, encontré una no reseña, un libro de poemas de Carolina Musa, ¿te suena? Caro Musa, sí. Es rosarina, poeta y novelista y editora. Tiene una editorial que se llama Libros Silvestres, muy buena editorial. En esa no reseña, bueno, se señala, ¿no?, que en cada poema hay un complejo de ser de uno, ¿no? Entonces, mi pregunta acá es, ¿cuáles dirías que son las facetas que habitan en tus libros de tu ser Sebastián? ¿Qué facetas, historias, personajes? Como que tendría que saber quién soy antes. Mira, yo me di cuenta hace ya bastantes años que soy una persona bastante dispersa y que me interesa todo me interesa y me gusta aprender. Y entonces nunca fui muy experto en nada, pero sé un poco de todo. O sea, te puedo hablar de cualquier tema que me digas, sé algo, como para conversar. Y entonces como que me fui consiguiendo lugares y trabajos y ámbitos donde eso, en vez de ser algo negativo, fuera una ventaja. Y eso, por ejemplo, me ayudó mucho para editar manuales escolares, donde capítulos de matemática o de ciencias naturales o de historia, y para escribir también, porque si ven mis libros van a ver que son bastante distintos unos de otros y que no son del mismo género ni tratan sobre temas parecidos, sino que son bien diferentes. Así que me gusta hacer como buscar la unidad. Tchaikovsky decía, yo busco la unidad porque la diversidad me viene sola. Yo no tengo que buscar la diversidad, la diversidad me viene sola. Yo intento buscar alguna unidad. No sé si la voy a encontrar alguna vez, pero... Eva, ¿en cuál de tus libros habitas más? No sé. ¿Qué te parece? No. Así hablamos un poco de... Bueno, son muy distintos mis libros. Son muy distintos. A mí me gusta contar historias y me gusta tomarme el tiempo y el esfuerzo de intentar contar cada historia como imagino que la historia me pide ser contada. Y entonces tardo muchísimo a veces en encontrar una estructura para esa narración que estoy haciendo, encontrar como un formato de la historia, un principio constructivo. Para los que conocen el concepto de Tignano, de los formalistas, como buscar, digamos, ese lenguaje, esas palabras, ese narrador que va a contar esa historia y contar cada historia en sus propios términos. Y eso hace que quizá no tenga yo un estilo muy identificable, porque son bien diferentes las cosas que escribo. Así que no sé si estoy más presente en alguna historia o en otras, o quizá en ninguna. No lo sé. Seguramente nos regalas cosas de vos y pensaba, ¿no? Es inevitable, pero bueno, no sé si en alguna historia estoy más presente que en otra, no sé. Mira, voy a leer algo. Me gustaría no estar en ninguna, en realidad, porque no soy una persona muy interesante. Tengo una vida muy tranquila y me gusta eso, y aunque me gusta hacer sufrir mucho a mis personajes, yo no quiero pasar por nada de lo que pasa en ellos. Así que... Mira, hay un concepto interesante, dice, Clarice Lispector escribió alguna vez, escribir es un acto de amor, si no lo es solo escritura. Esta es una sentencia breve que casi como un susurro nos transmite la idea de que quien escribe se entrega, se abre al otro y se dona, ¿no? Un libro, entonces, no es solamente una suma de palabras bien ordenadas, sino que son recuerdos, emociones y preguntas que se abren para que alguien pueda habitar todo eso, ¿no? Escribir en este sentido es
dar algo de lo propio y no saber a quién va a llegar eso. Sí, pero no sé si es dar, porque en realidad al escribir vos estás recibiendo, y no es... Martina dijo algo muy lindo hacia el final de su charla, tiene que ver con lo colectivo, con lo grupal. Y Liliana Bodó, cuando recibió el premio de Arcovapor en el CONEX, dijo también algo parecido. Dijo, ella lo dijo mejor, no me acuerdo las palabras exactas, pero la idea era, si hay algo bueno en esto que escribí yo, no es mío, es de todos. Es de todos. Y si encontré una voz, no es una voz mía, es una voz que viene de donde vengo yo, de la comunidad, de la sociedad de la que uno viene. Y uno siempre escribe a partir de quien uno es, y uno es el lugar donde vive, la sociedad en la que se crió, los recuerdos que tiene. En ese sentido no me molesta no tener como una voz o... Me gustaría pensar que si hay algo bueno en lo que escribí, que no es mío, que no importa que sea mío, que lo haya escrito yo, sino que es de todo el que lo quiera leer y que se siente identificado con eso. Vos, Seba, además de tener un trayecto como escritor, además sos editor, en muchos de tus libros haces un trabajo en conjunto con ilustradores. ¿Nos querés contar? Sí, no hago mucho, yo soy malísimo para dibujar. No. En general, eso depende de la buena onda de los editores. Si te ponen en contacto con el ilustrador para ver las ilustraciones, los bocetos. ¿Cómo es ese trabajo, por ejemplo? Que esto surgió en la charla en la que te conocí, ¿no? Porque bueno, la gran mayoría de mis libros se publicaron para chicos y jóvenes. Desde mi punto de vista, yo la gran mayoría no los escribí para chicos. Yo escribí como pude escribir yo. Pero considero que es una suerte que se hayan publicado para chicos y jóvenes, porque bueno, eso permite que los lean chicos y jóvenes. Los libros que se publican para adultos es muy difícil que lleguen a lectores jóvenes. Y entonces la mayoría tiene dibujos, tiene ilustraciones. Algunos solo la tapa, algunos tienen ilustraciones adentro también. Y entonces es como otro autor que entra a jugar en el mismo libro. Hay dos autores, el autor de las imágenes y el autor de las palabras. Y es re interesante eso. A veces trabajamos más en conjunto, a veces me muestran los bocetos y yo opino, digo algo de eso. Y algunas pocas veces no te dicen nada y ves las ilustraciones cuando ya están. Qué difícil es imaginar, ¿no? Creo que esto yo te lo pregunté alguna vez. Qué difícil es imaginar una historia sin la imagen, ¿no? Bueno, a mí me cuesta mucho siempre, no soy una persona muy visual. Vieron que hay gente que es muy visual y enseguida, yo no. Me cuesta mucho imaginarme el aspecto de los personajes. Así que en general los ilustradores me sorprenden con la interpretación que hacen. Y en general me encantan las ilustraciones que hacen. Y me sorprenden porque no es que yo ya tenía una idea y que la ilustración se tendría que acomodar a lo que yo imaginé. No. Nunca hago comentarios así, digamos. En general los ilustradores ponen su propia creatividad y interpretan ellos y casi en general cuando yo hago alguna objeción es una objeción de tipo histórico, cuando hay una narración ubicada en un tiempo y en un espacio preciso, quizá hay detalles históricos que hay que seguir, digamos. Si estás en una historia de vikingos, los cascos no pueden tener cuernitos, ese tipo de cosas, digamos, más puntuales. Pero la visión del ilustrador es de cada ilustrador. Para pensar un poco en los procesos de creación, ¿te animás a leer un fragmento de Piratas? Dale. Lo tenemos acá. Dale. Piratas es un libro que salió en 2018. Ahora se reeditó el año pasado en otra editorial, porque yo tenía todos los libros en una editorial que se llamaba SM Argentina, que cerró.
y entonces yo de un día para otro me quedé sin libros. Los libros existían, pero sin editorial. Así que varios de esos libros se fueron reeditando con los años, y hay 2 o 3 que todavía no se reeditaron, pero varios se reeditaron. Y Pirata se reeditó el año pasado en Norma, que fue un trabajo de edición interesante porque no es igual. Hay otros libros que se reeditaron igual a como se habían editado primero en SM, pero Piratas no. Piratas era una historia que cuando salió era un libro muy largo, pero salió así porque ganó un premio literario llamado El Barco de Vapor. Entonces le habían dado el premio al jurado, la editora no me iba a pedir que acortara el libro porque era larguísimo, pero era súper largo. Y entonces en esta reedición le saqué como 50, 60 páginas, felizmente, digamos, no es algo que va en contra del libro, sino que va a favor, porque lo que intenté hacer es contar la misma historia, pero en una forma más directa y que no se fuera tanto por las ramas. Pero es el mismo libro, básicamente, solo que 60 páginas menos. Este fragmento es del capítulo 7. Piratas tiene como 2 historias. Es una historia de una inundación en el sur de la provincia de Santa Fe. Una abuela que vive en el campo, está el nieto visitándola y tienen que subir al techo de la casa a esperar que los rescaten, y mientras están ahí esperando que los rescaten, la abuela, para pasar el tiempo, le empieza a contar una historia de piratas muy larga. Y los piratas, en vez de ir por los mares del Caribe, navegan por los campos de soja inundados de la provincia de Santa Fe. En la quietud del techo, sin celu ni señal, televisor ni tablet, rodeados de agua, por momentos era muy fácil sentirse en un barco. ¿Pensás que mañana podríamos ver piratas por acá, abuela? Es posible, mijo. Estemos atentos. La abuela, tras intentarlo varias veces, consiguió encender un fuego con papeles y las maderas de un cajón. Calentamos allí lo que quedaba de comida. El fuego brillaba intranquilo pero hermoso bajo el cielo, que de a poco dejaba ver algunas estrellas. Mañana ya nos van a venir a buscar, Tito, ¿sabes? Estaba más preocupada que yo. Preocupada por mí, tan lejos de mis padres y de mi casa en la gran ciudad de Buenos Aires. Yo, por mi parte, me veía rodeado de agua y de una extraña mezcla de aventura y aburrimiento, de libertad y encierro. Pero ya no sentía allí a su lado que ningún peligro nos amenazara. Éramos una isla sin nombre en una laguna recién nacida, pero estábamos juntos. Éramos piratas naufragados en busca de un tesoro perdido, sin barco ni timón, pero ella era mi abuela. La oscuridad nos cubría como una manta fría, ya sin comida y casi sin agua. Pero ella me estaba contando una historia. No había nada que temer. Varios me dicen, tú hablas de tu relación con tu abuela. Y no, digo, no, yo nunca tuve abuelos. No, nunca tuve abuelos, sí. Los padres de mi papá se murieron antes que naciera yo. Y los padres de mi mamá eran re mala onda y no querían saber nada con los abuelos. Así que... Pero es hermoso, es hermoso. Seba, y por ejemplo, bueno, a partir de este fragmento, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la planificación en tu escritura, ¿no? Porque acá hay un proceso de creación, una estética literaria que tal vez vos ponés en diálogo con la poética y tal vez con otras cosas también. Y yo en general, estoy mucho tiempo pensando en la historia antes de empezar a escribir. A veces muchísimo tiempo, pero en general, por lo menos algunos meses antes de empezar a escribir, voy pensando cómo sería la historia, cómo serían los personajes, anoto todo lo que se me va ocurriendo. Suelo armarme como un esqueleto de cómo imagino que va a ser la historia, a veces incluso con cuántos capítulos va a haber, y después empiezo. Y cuando uno empieza, después va cambiando eso, no es que me mantengo a rajatabla eso que había planificado, pero como que tener eso de base me ayuda como a empezar. Y después empiezo por cualquier lado, no necesariamente voy en orden, sino que
puedo empezar por el final, o de algunos libros lo primero que escribí es la última página, o voy avanzando como me parece. Algunos libros nacen de ideas un poco locas. Pingüinos, que sabes que tengo predilección por pingüinos. ¿Querés contarnos? Sí, porque me gusta hacer experimentos narrativos. Me gusta como intentar cosas que nunca intenté y que no sé si me van a salir. Y a veces algunos de esos experimentos salen bien y otras veces no. Pero bueno, eso, yo ya sé que eso es parte de escribir, por lo menos para mí. Que no es que todo me sale bien y me es fácil, sino que muchas veces intento cosas que no me salen. Y no me frustra eso porque, bueno, me parece que es parte de esto. ¿Cuál fue tu puntapié en Pingüinos? En Pingüinos es una historia donde no pasa casi nada, digamos. Hay solo dos personajes, que son dos pingüinos, Margarita y 14, que están flotando en un pequeño bloque de hielo en el mar y conversan. Y son 200 páginas de una conversación entre los dos pingüinos. Ya les conté todo el libro. Pasan cosas, pero muy pocas. O sea, prácticamente no pasa nada más que la conversación de los dos pingüinos. Y hablan de todo, los dos pingüinos hablan de todo. Y esa historia empezó por el hielo. Yo me pregunté cómo sería una historia que ocurriera en un hielo que se va derritiendo de a poco. Y ahí empecé a pensar muy de a poco en qué personajes podía haber en el hielo. Lo primero que pensé fue en humanos, porque casi todas las historias que cuento son protagonizadas por humanos. Pero pensé, bueno, cómo sería una historia, porque a mí no me gusta leer historias protagonizadas por animales. Entonces me pregunté, si yo escribiera una historia protagonizada por animales, ¿cómo sería? Empecé a pensar qué animales, cuántos personajes habría, y bueno, nada, al final fueron dos pingüinos, un macho y una hembra, son bien diferentes, se pelean bastante, y hablan de todo, y el hielo se va derritiendo. La historia ocurre en 3 largos días, en los que el hielo va flotando hacia el norte, saliendo de la Antártida, y termina cada uno de los días, como si fueran como 3 actos de una obra de teatro, cada día termina cuando se pone el sol, digamos. Y cada día empieza cuando sale el sol. Aparenta ser un tema simple y sencillo. Es simple, no sí. Es simple, pero bueno, se hacen preguntas los pingüinos y hablan. Hay algunas cuestiones a explorar. ¿Cómo pensaste ese punto para los diversos públicos, ¿no?, que consumen tus libros? Y yo nunca enfoco así cuando escribo. Yo intento contar una historia. Lo más difícil en esa historia de los pingüinos es que los dos protagonistas estuvieran en pie de igualdad y que mis propios imaginarios y mis propios prejuicios y mis propias formas de ser no movieran la balanza, digamos, como para favorecer la visión de mundo de ninguno de los dos. Eso me costó un montón, estuve 4 años escribiendo ese libro. Es una pavada el libro, pero no, es que me salió fácil. Y lo reescribí millones de veces. Pero bueno, quedó. ¿Te resultó difícil la dialógica? Sí, bueno, nunca había escrito un diálogo tan largo. Hay diálogos en muchos de mis libros, pero no, el libro, si lo ven, es casi una obra de teatro porque hay 99% de diálogo. Hay un narrador, pero que dice frases sueltas y muy cada tanto. Y eso que fuera diálogo y que fuera ciertamente como distinto, ¿cómo lo tomó el público, tu público? La verdad que para el editorial fue bastante riesgoso. Sí, porque no es un típico libro de los que publican las editoriales texteras. En general, ninguno de mis libros es como el típico libro, así que todos tienen una cuota de riesgo. Los primeros libros que me publicaron, ese riesgo se redujo porque gané un premio literario con esos textos, o porque quedé finalista del premio literario.
Y en adelante, porque ya era un autor que más o menos me conocían, entonces tener un autor que ya lo conoce la gente reduce ese riesgo. Por eso es mucho más fácil publicar el segundo libro, el tercero, que el primero. El primero siempre es más difícil de publicar. Pero sí, Pingüinos fue particularmente riesgoso porque es un libro muy raro. Pero a los lectores les encantó siempre. Sí, a los chicos, a los adultos que lo leyeron, a muchos les gusta. Está recomendado. Tengo colegas, digamos, escritores y docentes que les gustó mucho el libro. Y los chicos que lo leen sobre todo a partir de quinto grado primaria, quinto, sexto, séptimo. Es lo que más lo leen en la escuela. Y les gusta en general, sí, se divierten mucho. Son divertidos 14 y Margarita. ¿Sabes qué? Me gusta mucho. Hoy estuve a la tarde visitando una escuela que en quinto grado habían leído Pingüinos y en sexto grado habían leído La balanza de cobre, cuentos siniestros. ¿Cómo fue? Les gustaron, a muchos les gustaron, seguramente a todos no, porque bueno, ningún libro le gusta a todo el mundo. Pero sí, hicieron preguntas re interesantes. Pero eran dos libros que no tenían nada que ver uno con el otro. Hicieron muy, muy buenas preguntas y teorías. Sí. Seba, yo te dije hace un rato que tenía predilección por Pingüinos, pero vos tenés un libro que es Tres espejos. Sí. Ahora lo vamos a mostrar. Que un poco pienso, ¿no? Vos lo considerás como tu hijo mayor. ¿Nos puedes contar de ese libro? No, hijos no, yo no los considero hijos a los libros. No, me parece que es más complicado tener hijos. Yo no tengo hijos, tengo sobrinos, así que los malcrio, cuando me vienen a visitar los malcrio, pero me parece que es más complicado tener hijos que escribir libros. Así que yo no me gusta esa analogía de los hijos. Pero sí, Tres espejos es uno de mis primeros libros, es el segundo libro que me publicaron. Es el primero que me publicaron y que escribí yo solo, porque mi primer libro publicado es Vikingos en la Tierra Verde, una historia de vikingos que escribí de a dos con mi amigo Patricio, que somos amigos desde que éramos chicos. Pero el primer libro que me publicaron mío solo, escrito solo por mí, fue Tres espejos, y lo publicaron porque ganó un premio literario, ganó el premio de Barco de Vapor en SM, que por primera y única vez se lo dieron a dos libros, porque eran dos libros, y son dos libros todavía. Uno se llama Espada y otro se llama Luna. Y entre los dos forman Tres espejos, la obra Tres espejos. Acá lo tenemos. Es el primer libro chino que escribí también, ubicado en China antigua, que después escribí algunos más. Ahí vamos a ordenar esto porque es la mejor parte. ¿Por qué esta tapa? Miren la tapa. Y sí, son tapas Xinjiang. Digamos, si las pones, incluso acá no podemos porque es un libro solo. Pero si tenés dos libros, acá hay como una mitad de un círculo blanco y una mitad de un círculo negro, y si los pones se forma como una especie de símbolo de Xinjiang. Acá hay un montón. A ver, ¿por qué esta tapa? Las ilustraciones son de Poli Bernatén, un excelente ilustrador. Y, digamos, el trabajo que vos hacés de investigación de la antigua China para escribir este libro. Y uno siempre tiene que hacer un trabajo de investigación. Lo que pasa es que cuando ubicás una historia en el lugar donde vos vivís y en el tiempo que conocés, ya la tenés hecha la investigación. Pero cuando ubicás una historia en otro tiempo, en otro espacio, tenés que hacer una investigación para mantener el verosímil, para que alguien al leer, no para contar hechos reales, ni para que sea verdadero lo que contás, sino para que sea creíble, para que alguien al leer pueda decir, esto podría haber pasado en China antigua. Y eso sí, me llevó tiempo. Yo en ese momento ya estudiaba idioma chino, así que venía como leyendo sobre historia de China, sobre cultura, mientras estudiaba. Así que venía haciendo una investigación, pero igual tuve que hacer una larga investigación para ir armando ese libro. Pero bueno, no tenía ningún apuro porque yo tenía cero perspectiva de que eso se publicara nunca. Yo no tenía ningún libro publicado cuando empecé a escribir esto.
Y pensé que nunca en mi vida iba a tener un libro publicado de ficción. Tenía libros publicados de ortografía. Como docente, libro de ortografía en Editorial Estrada, con una querida profe del Joaquín, que es Silvia Calero, que murió hace unos poquitos años. Éramos coautores de una serie de ortografía, pero de ficción yo escribía desde siempre, pero nunca pensé que alguien me iba a publicar algo nunca. Así que yo me tomaba todo el tiempo del mundo para arreglar lo que escribía. Estuve 7 años escribiendo y arreglando 3 espejos. Escribí el libro y estuve 3 años arreglándolo y era un libro solo. Y recién ahí empecé a pensar, bueno, ya que lo que cuento es una historia de una separación. 2 personajes que se separan y les pasan cosas cada uno por su lado. ¿Y qué pasa si yo separo el texto? Y que en vez de ser un libro, que sean 2 libros, como una historia en 2 partes, pero no primera parte y segunda parte, sino que las 2 son al mismo tiempo. Y que los lectores puedan elegir si lo acompañan a ella, lo acompañan a él, si leen alternando capítulos. Me gustó esa idea. Y bueno, 2 años después, rápidamente, llegué a 2 libros que más o menos funcionaban. Y como para cerrar el proceso de escritura, porque ya estaba hasta acá de los 3 espejos, dije, bueno, lo mando a un concurso literario, total. Como para darle un cierre a eso. 0 perspectiva de ganar. Y aparte no hay muchos premios literarios acá en Argentina. Lo mandé al Barco de Vapor, que es un premio de literatura infantil juvenil, lo que me aseguraba que no iba a ganar, porque para mí 3 espejos era un libro para adultos, era una historia para grandes. Pero increíblemente ganó. Así que ahí se publicó. Eva, ¿y por qué los espejos? Bueno, yo quería contar una historia realista, pero que tuviera unos toques de magia. Y me gustó la idea de que la magia estuviera en objetos, como depositada en objetos, porque me permitía que se moviera, que la magia circulara, a medida que los espejos se van circulando, por la historia, por personajes. Los espejos, a veces algunos los reciben como regalo, después los regalan a su vez a otras personas. La magia se va moviendo. Aparecen 3 espejos a lo largo de los 2 libros, y que tienen que ver con la historia, y son espejos mágicos que hacen cosas diferentes. Los 3 hacen cosas diferentes. Hacen cosas distintas. Pero bueno, hay muchos espejos mágicos en la literatura. Conocemos muchos. El de Blancanieves, el de Alicia. Eva, ¿y hay algún libro que vos reescribirías de una forma diferente a como lo hiciste? ¿De los ya publicados? Sí. Y eso es medio traicionero. Me parece que no. En principio no. Lo hice con Piratas, pero no es que reescribí la historia. Intenté que fuera la misma historia. La corté, pero intenté mantener lo que estaba escrito. Me parece que hago eso mucho todo el tiempo antes de que se publiquen los libros. Cuando la historia se publica y empieza a tener lectores, cambiarlo después de eso me parecería medio una traición a la gente que ya leyó la historia. Porque bueno, si alguien decidió publicarlo, si alguien lo leyó y si a alguien le gustó eso, ponerle que hasta ahora todos mis libros alguien lo leyó y les gustó, que no es de mi familia, digamos. No es ni mi mamá ni mis hermanos. Entonces, cambiar el libro después de eso sería medio traicionero, ¿no? Hacer como la gran Borges reescribiendo sus poemas vanguardistas de joven, cambiarlo y hacerlos diferentes. No me gusta esa idea, me parece, no me gusta. Para eso escribo otra cosa. O sea, no le das una segunda oportunidad. No una vez que está publicado. Sí se pueden corregir cosas. Yo marco cosas para corregir, a veces me doy cuenta de que hay cosas feas, que están feas, y las marco. Pero no es reescribir el libro. Para eso escribo otra cosa. ¿Tenés algún otro libro que dé cuenta de tu investigación de China? Bueno, sí.
Sí, sí. Durante muchos años tenía solo 3 espejos, que ocurría en China, y me publicaron libros que nada que ver, una novela de ciencia ficción, una novela de fantasmas y asesinatos, cosas bien diferentes, pingüinos. Pero sí, a partir del 2020, en la pandemia me agarró como una locura de historias chinas y escribí montones de historias chinas y algunas se publicaron. Con una gané un premio literario en España, de Editorial del Vives, el premio a la Delta, que es Xuelan, que es una historia muy antigua que tiene más de 1000 años, de una princesa que plantea acertijos a sus pretendientes, y si los pretendientes no aciertan, les corta la cabeza. Eso a los chicos les encanta cuando les cortan la cabeza. Y empieza la novela describiendo una decapitación. Decapitan, efectivamente. No es como La Reina de Corazones que dice que le corten la cabeza, pero no le cortan la cabeza a nadie. No, acá sí. Empieza mostrando que le cortan la cabeza a un príncipe. Y es mala, Xuelan es la protagonista principal. Ella junto con un chico que es un mendigo, que es un migrante tártaro que está en China, mendigando, y que decide hacerse pasar por príncipe para intentar, se enamora de Xuelan e intenta participar, digamos, en el programa de preguntas y respuestas, a ver cómo le va. Es una historia que aparece, se contó muchas veces a lo largo de 1000 años, es la historia de la ópera Turandot. Si la conocen, es muy buena. Y yo la conté a mi manera, no es igual mi versión a la de Turandot. Pero tomé algunas cositas de la ópera. Los nombres de los ministros, por ejemplo, que se llaman Pang, Ping y Pong en la ópera, y eso me causa siempre mucha gracia, así que mantuve los nombres esos a los ministros. Sí. Vos ahí tenés, contaste, ¿no? De los proverbios, ¿no? Los proverbios, sí. Este año salió un librito en Planeta, uno que está allá, que se llama Los Ojos del Dragón, que son cuentos sobre proverbios chinos, que también es parte de mi investigación. Los proverbios chinos son frases que tienen todas 4 sílabas. Tienen como esa forma. 4 sílabas, que son 4 signos, y que son 4 palabras. Cada signo es una palabra, es un ideograma, y entre los 4 arman una frase, y esa frase condensa un sentido muy complejo, pero que se explica a partir de una historia. Pero la historia la saben todos, los chinos la conocen. Entonces, cuando escuchan el proverbio, no necesitan que les cuenten toda la historia porque ya la conocen. Pero igual es como un género. En China, contar a tu manera esas historias de los proverbios. Hay muchos libros de proverbios en China. Y acá yo lo que hice fue armar como personajes que aparecen como una familia en el cual van apareciendo las frases y se van contando las historias que explican los proverbios. Por ejemplo, un proverbio chino es el sapo en el fondo del pozo. Si vos no sabés la historia, no entendés qué significa el proverbio. El sapo en el fondo del pozo es la historia de un sapo que vive en un pozo en la tierra, que está lleno de agua, y es muy feliz en su pozo, y en un momento una tortuga marina cae en el pozo, y el sapo, encantado de tener visitas, le dice, mira, le muestra los lugares del pozo, mirá acá, cómo están, y le dice, yo acá estoy bárbaro, y le invita a quedarse ahí en el pozo. Y la tortuga le dice, no, de donde yo vengo es 10.000 veces más extenso, es 1000 veces más profundo, y yo no podría vivir acá en el pozo este. Y el sapo se queda pensando, uy, quizá el mundo es más extenso que mi pozo. Y esa frase, el sapo en el fondo del pozo, se usa para hablar de personas que tienen como una visión muy sesgada y acotada de la realidad y que están como enfocadas en una parte de la realidad y no ven el panorama de lo que está pasando.
Entonces conversan dos chinos y dicen, no, Federico, sapo en el fondo del pozo. Y con eso ya te explicaron más o menos una situación. Hay otro proverbio chino que es Pochin Chon Yuan. Es espejo partido de nuevo reunido. Y se usa ese proverbio para hablar de dos personas que están en pareja, pueden ser casados o de novio o lo que sea, que estuvieron juntos, que en un momento se pelearon, se separaron, estuvieron un tiempo separados y después de un tiempo se amigaron y se juntaron de nuevo y están juntos otra vez. Conversan dos chinos y dicen, Mariana y José, Pochin Chon Yuan. Ya te contaron que se separaron, que se pelearon. Sí, sí. Así los usan. Si no sabes la historia, no entendés. Bueno, y hay cientos de proverbios. Bien. Sí, los usan, porque nosotros los refranes usamos muy poquitos, y no tanto, los chinos los usan un montón, todo el tiempo. ¿No? ¿Jugás con eso en alguno de otros libros que tenés? ¿Con el tema del proverbio? A veces, sí, a veces. También a veces juego con los Kenningar, que son las imágenes de los vikingos, que a Borges le encantaban esas. Que son las imágenes, por ejemplo, el barco es el jinete de las olas, la batalla es el festín de los cuervos, ¿no? Como imágenes metafóricas para... Sí. Y esas a Borges, como especialista en islandés y todo eso, les encantaban. Y aparecen a veces me gusta usar algunas de esas. El camino de las olas, por ejemplo, me gusta mucho para hablar del mar. Eva, yo te dije, bueno, de todos los libros que mencionamos, te dije, tengo predilección por este, tengo predilección por el otro, pero vos tenés uno y dormirás 100 años, que, bueno, me gustaría leer un fragmento. Dale. Para darte la palabra y que lo pudieras comentar acerca de este trabajo. Había algo extraño en ella, algo como encendido. Todo era raro, en realidad como una realidad desenfocada, como una fiera escondida a la espera de salir. Y sin embargo me sentía bien en esa ansiedad creciente, en ese amanecer de lo desconocido. Sentía que podía morir en cualquier momento y a la vez estaba tan tranquila, tan calma, que me invadió la modorra y lancé un bostezo como un aullido. Ella me arropó en sus brazos tan amplios, tan cómodos, que me envolvían como los tallos de una enredadera. Sentía el viento de su respiración, un fuego leve sobre mi piel fría. Comenzó entonces a contarme, con su voz distinta y un poco ronca, una historia extraña, pero semejante, lejanamente conocida. Una niña, dos caminos, una casa, un encuentro, un peligro. Mis ojos se cerraban de sueño, pero la interrumpí para preguntarle por qué me estaba relatando ese cuento. Me miró entonces con esos ojos grandes, tan distintos de su mirada de siempre, y me respondió con suave ferocidad mientras me abrazaba un poco más fuerte de su salsa, para dormirte mejor. ¿Querés contarnos de este proyecto? Ese es un crossover entre La Bella Durmiente y Caperucita. Contanos para ellos que no lo conocen. Y Dormirás 100 años es la historia de La Bella Durmiente, contada en 100 microrelatos con variaciones. Son todas variaciones de la historia de La Bella Durmiente. La versión, sobre todo la versión de los hermanos Grimm, que es lo que nosotros pensamos primero cuando pensamos en la historia de La Bella Durmiente. No las primeras versiones, la de Basile y la de Perrault, que son bastante más macabras y heavies, son re para adultos eso. Sino la de los hermanos Grimm, que es más breve y más light, ¿no? Pero es la historia que conocemos como La Bella Durmiente. Y entonces cada cuento, son todos cuentos breves, cada uno presenta una variación en la historia, como las variaciones musicales, ¿no? Sobre un tema, una variación. Acá hay una intención de que el lector termine como de
completar. Bueno, es que eso, la literatura es eso. Sí, supuesto, pero... Todas las historias literarias son incompletas por definición. El escritor, el autor, digamos, quien escribió, plantea una historia, pero la historia solo se completa cuando alguien la lee y repone lo que no está dicho. En ninguna historia dice todo. Cada lector, y por eso uno puede releer las historias, y por eso se pueden hacer lecturas diferentes de un mismo texto. Y dormiré a 100 años, lo que yo hice fue explicitar eso, que quedara explícito. Hay hojas con renglones, y dice que tienen solo no hay consigna, es una hoja con renglones vacíos y una frase, y están ahí. Como que si alguien quiere que las complete. Ellos son muy jóvenes, algunos no sé, no. ¿Recordás la de Continúa con tu propia aventura? Elige tu propia aventura, pero toda la literatura es Elige tu propia aventura. Sí, sí. Es un texto que lo hace más explícito. Sí. Y los 100 textos están todos numerados, pero no aparecen 1, 2, 3, 4, sino que aparecen con una numeración mezclada. Y están como organizados en capítulos que agarran como distintos motivos del texto, del cuento de la Bella Durmiente. La zarza, el príncipe, el pinchazo en el dedo, el dormir 100 años, el beso, el hada que no invitaron, todos, la maldición, cada uno de esos aparecen como agrupando variaciones, y en todas hay por lo menos una como vacía para que los lectores agreguen. Por eso, ahí haces explícito esto de... Se hace explícito, sí. Pero es algo que está siempre en todas las... Y tenés un proyecto que es el de Paisucho, ¿lo querés contar? Sí, Paisucho salió este año, hace pocos meses. Es otro libro extraño, que es la descripción de un país que no existe. Es como una especie de folleto de turismo de un país muy pequeño, que se llama Paisucho. Y los textos son como una especie de poemas, no son muy poéticos porque yo no soy poeta. Es como una forma de poemas semi-narrativos, semi-descriptivos, que van contando, bueno, cómo es el hospital en Paisucho, cómo son los, no sé, el correo en Paisucho, cómo son las despedidas en Paisucho, y así. Te van contando todo. En general, desde el exilio, porque todos los paisuchenses viven exiliados, porque el país es muy pequeño y termina siempre afuera. Hay algo que nos tenés que contar, que es cómo se financió este proyecto. Paisucho es un libro muy extraño que lo decidió publicar una editorial muy pequeña de Córdoba, que se llama Ediciones de la Terraza. Yo lo escribí hace varios años y me habían dicho que les gustaba y que lo querían publicar, pero bueno, no tenían plata para publicarlo. Pasaron unos años, dijeron, bueno, ahora tenemos plata, y llegó la economía argentina, digamos, a arruinar los planes, así que dejaron de tener plata, y lo que se decidió es hacer una especie de campaña de financiamiento colectivo, pero no la típica campaña que es que vos comprás el libro. Esa es la típica campaña, vos comprás el libro antes que se publique, cuando se publica, lo recibís. Acá no querían vender el libro antes que existiera porque no sabían si lo iban a poder publicar. Entonces lo que se decidió hacer es un fanzine con uno de los textos y una de las ilustraciones y un documento de identidad de Paisucho. Entonces vos podías, por un precio pequeño, digamos, no mucho menor de lo que saldría el libro, obtener el fanzine y el documento. Y ser ciudadano Paisucho. Y así se juntó como un 70% de lo que salió a imprimirlo. Así que bastante bien fue. Sí, hubo como 200 ciudadanos con número. A mí me dieron el número 1. Yo no lo quería el 1, pero me dieron el 1. El ilustrador Mauricio, el número 2. El ciudadano 2. Así que sí. Y después salió el libro y ahora existe. Y es un álbum de figuritas. El libro y álbum de figuritas.
Después los vamos a invitar a Sí, el libro está impreso a un color que no es negro, es un medio violeta, un púrpura. Y las ilustraciones están a un color, están en ese color púrpura. Pero si vos vas pegando las figuritas, se van completando las ilustraciones a todo color. Están buenísimas las ilustraciones. Pero bueno, las figuritas también hay que conseguirlas porque siempre están en faltantes, no es fácil. Nada es fácil en Paisucho, es muy complicado la vida en Paisucho. Pero bueno, yo lo completé el álbum porque tuve mucho acomodo y lo completé, pero muy pocos lo completaron por ahora. Pero bueno, que está incompleto el álbum viene muy bien para el tema del libro porque es un país bastante incompleto. Seba, y con estos, ya sea con Y dormirás 100 años o con Paisucho, ¿los trabajaste en escuelas? Porque vos visitás muchas escuelas. Yo visito muchas escuelas, sí. Sí. Está bueno visitar escuelas porque hablas con muchos lectores a la vez. Claro. Que eso es algo que los autores para adultos casi nunca pueden hacer. En la feria del libro hay mucho ruido y siempre hablas con una persona a la vez. Es difícil conversar con mucha gente que leyó algo que vos escribiste. Y está muy bueno eso. Y los que tenemos libros publicados para chicos y jóvenes, si nos invitan a una escuela, hablas con 40 lectores a la vez que te dicen sus teorías, te hacen preguntas, está buenísimo eso. Eso te iba a preguntar, ¿no? Tomando la literatura como práctica social y pedagógica, ¿qué experiencia vos tenés, ¿no? Con tu literatura, en las escuelas, con los chicos? ¿Cómo es esa diversidad con la que te encontrás y cómo toman, ¿no? ¿Cómo se trabaja? A mí me encanta eso, me encanta. Sobre todo los chicos de primaria hacen muchas cosas aparte de leer. Hacen dibujos, los hacen hacer las cosas más diversas, marionetas, todo, obras de teatro. Pero, en general, lo más interesante es que los lectores chicos y jóvenes hacen lecturas distintas de las que hacemos los adultos. Y a mí siempre me sorprende eso. Me sorprende de entrada que me publiquen para chicos y jóvenes. Me gusta. Pero las lecturas de un mismo texto que hacen los adultos y que hacen los chicos a veces son diferentes. Son diferentes, obviamente, entre individuos siempre son diferentes las lecturas, pero a veces ves como líneas de lectura más adultas y líneas de lectura más jóvenes, más de chicos y de jóvenes, y de un mismo texto, y es muy notable. Tengo un libro, por ejemplo, que se llama Son Tumiques, que es una novela de ciencia ficción, que es sobre unos migrantes espaciales que llegan a un planeta habitado por humanos, y te cuenta cómo los reciben los humanos, y el libro en el final tiene un genocidio. La narradora de la historia dice, bueno, la quinta junta es el gobierno totalitario que maneja el mundo ese, nos dijo que no los mataron, que los mandaron en un bote al continente helado, les dieron 8 remos, unos par de zapatos y los mandaron. La mayoría no les creímos, dice la narradora. Algunos eligieron creer y piensan que quizás los tumiques llegaron al continente helado, que quizás la pasan bomba ahí. Casi todos los adultos que leen eso piensan, los mataron a todos a los tumiques. Y los chicos, la mayoría no. La mayoría piensan que los tumiques llegaron al continente helado, que están bárbaros ahí, que volvieron a su planeta, no sabemos cómo, consiguieron una nave, te piden Tumiques 2, así como si pidieran Hamlet 2, ¿viste? Te piden Tumiques 2, sí, son como inmunes al final desgraciado. Y es genial, eso es buenísimo. ¿Tenés alguna experiencia para contar en alguna visita a alguna escuela? En algún Hay millones tengo. A ver, alguna que te haya... Bueno, cuando visitas escuelas en los pueblos, por ejemplo, yo todos los años viajo una semana
a Venado Tuerto y de ahí visito escuelas en todos los pueblos alrededor. Y muchas veces visitas pueblos donde hay una sola escuela. Pueblos muy pequeños, hay una sola escuela. Nunca los visitó nadie, así que los visitas vos y es como viene el intendente, viene no, en serio, viene en serio. Viene el intendente, viene el locutor o la locutora del único programa de radio que tienen. A veces vienen en contraturno, los chicos que no les toca estar en la escuela vienen igual, con los padres, con todo. Se arma como una fiesta bárbara. Sí. Una vez visité un pueblito que se llama Fortín Tiburcio, cerca de San Nicolás, provincia norte de la provincia de Buenos Aires, cerca del límite con Santa Fe. Es un pueblo muy pequeño. Cuando vos entras al pueblo, tiene el fortín. El viejo fortín era un fortín de la época de los fortines. Fortín Tiburcio. Y tiene una sola escuela, que es primaria y secundaria. La primaria tenían 15, 16 chicos entre toda la primaria, o sea, era grado unificado. 15, 16 chicos en la primaria. El secundario eran, creo que, 5. De los años que tocaran, digamos. Y habían leído, también habían leído un libro mío y Sandra, que es mi amiga que me lleva ahí porque no sé manejar, no tengo auto, y Sandra es la que me organiza los viajes esos, y Sandra le ofreció a la directora, ¿y no querés que te venga visite el autor? Y se cagó de risa la directora diciendo que iban a venir acá a visitarnos, acá va a venir, y así van a venir acá. Y cuando llegamos, le habíamos dicho que íbamos a ir, qué sé yo, pero no creía, hasta que no nos vio, no creyó que los íbamos a visitar. Y esas cosas son geniales, muy, muy divertidas. Y además todo el desafío de la diversidad, ¿no? ¿Trabajaste con alguien? Sí, una vez, por ejemplo, visité a una escuela que habían leído 3 espejos y tenían 2 alumnos chinos. Y cuando me vieron que yo no era chino, se decepcionaron mucho. Tenían la esperanza de que Sebastián Vargas fuera chino, pero no era chino. ¿Escucharon hablar? ¿En chino? En chino. Sí, pero digo cosas breves porque me da vergüenza hablar con los chinos. Con mis chinas, el chino de mi chino, donde compro las cosas, supermercado, con ellas hablo. Con las chinas del chino hablo, son Erika y Sofía, y con ellas converso más. Pero si no me da un poco de vergüenza, sí. Pero yo que tenía la ilusión de que nos leyeras poemas en chino. Les puedo leer poemas en chino e incluso hay algunos poemas, un par, 2 o 3 poemas que me los sé de memoria. Poemas chinos antiguos, porque estuve mucho tiempo investigando sobre poesía china antigua, que es genial, es muy, muy genial y es muy distinta de la poesía occidental. Sobre todo la poesía antigua, es muy diferente. Y son autores muy geniales de los que no sabemos nada, porque incluso los que somos profesores no tenemos una materia de literatura ni siquiera oriental, ni hablar literatura china, pero hay autores que son espectaculares y a mí me encantan. Y cuando los empecé a leer y empecé a hacer traducciones y eso, a veces las comparto en Facebook y eso, sobre todo para que alguien más conozca esos textos y esos autores que son muy geniales y que en general no los conocemos o los conocemos solo a partir de traducciones muy malas, españolas, pésimas, que se hicieron y que la mayoría se hicieron hace muchos años y no traduciendo directamente del chino, sino traduciendo del francés. O sea, alguien tradujo del chino al francés y alguien después tradujo del francés al castellano y son un desastre en general. ¿Sí? Y es una pena porque son textos muy geniales. Y de esos me sé un par de memoria. Que por supuesto hemos seleccionado para leer acá. También hago traducciones de poemas contemporáneos, pero bueno, esos son más, nos suenan más cercanos, digamos, los poemas chinos contemporáneos. ¿Leerlo o querés recitarlo? ¿Quieren,
les recito un poema chino antiguo. Y por supuesto, Los que me sé de memoria son muy cortos. En general, los poemas chinos antiguos son bastante cortos. Me sé el Qin Ye Si. Qin Ye Si es Pensamiento en la noche silenciosa de Li Pai. Li Pai, que es, junto con Tu Fu, son los dos poetas más famosos de China, con estilos muy diferentes los dos. Y ese poema, Pensamiento en la noche silenciosa, es el poema más famoso de China antigua, aún hoy. Lo aprenden los chicos en la escuela. Los poemas chinos antiguos tienen más de 1000 años. Este es un poema del siglo VIII, o sea, tiene 1300 años ya el poema. Y sin embargo, se siguen recitando. Los chicos lo aprenden en la escuela, lo recitan, lo cantan, los musicalizan. Es como una literatura muy viva a pesar de la antigüedad. Y eso es por la escritura, porque al estar escrito en ideogramas, la pronunciación es distinta, la de hoy que la de hace 1300 años. Pero la escritura es la misma. Entonces vos podés leerlo, cualquiera lo puede leer sin problema. Nosotros, para leer un texto de castellano antiguo, nos cuesta un montón. Leer el Cid Campeador no es una lectura que lo podemos leer de corrido. Los chinos actuales sí, pueden leer un poema de Li Pai y considerarlo actual. Es genial eso. Bueno, se los recito en chino y después les digo lo que significa. Suena así. El título es Qin Ye Si, Pensamiento en la noche silenciosa. Chuan Jian Ning Yue Guang, Di Shi Di Shang Xuan, Zhu Dou Wang Ming Yue, Di Dou Si Gu Xiang. Así suena. Significa, frente a mi cama, la luna llena resplandece. Dudo si el suelo está cubierto de escarcha. Levanto la cabeza, miro la brillante luna. Bajo la cabeza, pienso en mi pueblo natal. Y bueno, mirar la luna todavía hoy en China es muy importante. Hay la festividad del medio otoño. Se juntan la gente para mirar la luna. Y en general, al mirar la luna, recordás, si no vivís en tu pueblo natal, recordás tu pueblo natal, recordás tu familia que está lejos. Eso se hace todavía en China actual y se hacía en la época de Li Pai. ¿Esta selección que hiciste acá, de Finjo que escribo poesía? Estos son un par de poemas que seleccioné de poetas actuales, chinos. A ver, ¿querés leer? Dale. Seleccioné dos, uno de Lu Yu, que nació en 1969, y otro de Feng Na, que es una poeta del Tíbet, de la zona del Tíbet. Este se llama de Lu Yu. No lo voy a decir, es más largo, así que no lo voy a decir en chino y después en castellano. Leo directamente la traducción, si no es demasiado largo. Se llama Finjo que escribo poesía. El título en chino es Wo Chi Qian Chuan Xie Shi. Yo finjo todo el tiempo que escribo poesía. En mis años jóvenes fingía la métrica y la rima. Del océano de las baladas antiguas atrapo una gran pila de pececitos y camarones que amontono para producir el misterio de la inspiración poética. Sacudo la cabeza y revoleo la mente simulando entrar en éxtasis. Finjo que escribo poesía. Copio desde el chino clásico hasta el estilo contemporáneo. Manoteo algunos textos traducidos que ni fu ni fa para espolvorear un toque de pimienta occidental moderna y hacerme el que olvidé la fuente del poema. Simular que me perdí por completo en la divinidad de la poesía. Finjo que escribo poesía. Intento hacer ver que tengo temperamento de poeta, hasta que por fin se descubra la verdad. Ofrezco al menudeo letra escrita, como un vendedor ambulante, como un loro que aprendió a hablarle a la gente, como un perro pequinés que pide aplausos. Finjo que escribo poesía.
pero ¿acaso tengo al menos una pequeña fracción de talento? En lo más oscuro de la noche leo buenos poemas de otra gente, me entro a acurrucar en mi espíritu tremendamente mediocre, a la vez largando lágrimas de celos y robando bien en silencio la inspiración de otros. Finjo que escribo poesía para sublevarme contra la cobardía de mi carácter, contra la vulgaridad de mi corazón, hundiéndome de lleno en cada día para protestar contra el sol, en rebelión contra el amor que nunca tuve, contra la pálida esencia de la vida. Sí, sí, sí. Y el otro que había seleccionado de contemporáneo es de Pheng Na, que es una poeta de la zona del Tíbet, que es muy borgiana. Ella leyó a Borges, es re fan de Borges, y escribió este poema que se llama ¿A quién está dedicado el poema? A quien se levanta muy temprano y sale a barrer la nieve para la gente que pasa. A la madre frente al lecho del enfermo que dice adiós. Al escalador que obtiene sabiduría extraordinaria del aleteo de una mariposa. Al vagabundo apoyado en un árbol que recuerda de pronto el sonido del piano en su pueblo natal. A quien sale a cortar leña en invierno y necesita que otro le ajuste la cincha. A quienes con artesanía exquisita convertirán algunos árboles en botes y otros en recipientes llenos de comida, agua fresca, cenizas. A quien da unas monedas de oro de más para sobornar al feroz asesino. A este que sintió de súbito la duda de estar enamorado. A quien lee poesía y malinterpreta la intención de quien escribió. A quienes, sumidos en su propia oscuridad, buscan a tientas el interruptor del mundo. Eso es lindo. Es lindo. Sí, son re buenos autores. Me encantó. Bueno, ¿sabes que soy un poco rupturista? ¿Vamos a la mesa? ¿A la mesa? Sí. ¿Venimos? ¿Todos? No, sí, damos un poquito. Y después pasamos a las preguntas que te quieren hacer. Sí, acá traje algunos de los libros que traduje. Traduje del inglés, del alemán, del chino. Tengo un libro traducido. Ese es Hidromirase. En 100 años ustedes van a llevar un regalo que después vamos a socializar, que Sebastián muy generosamente nos obsequia este libro digital para todos los aquí presentes. Así que... Sí, lo puedo hacer porque la editorial cerró. Porque en general las editoriales no les gusta que... O sea, yo no tengo problema personalmente con que se difundan los PDF, estoy a favor de eso, pero no lo hago con los textos de la editorial porque me echarían la bronca porque no les gusta nada eso a las editoriales. Bueno, pero esa editorial cerró, ya el libro no se consigue de ninguna manera. Pero cuando lo charlamos, vos quisiste regalar. Sí. Así que hay que decirlo también y agradecerlo. ¿De acá tenés alguno así que quieras mostrar? Que por ahí no hemos mencionado. Bueno, 10 Adioses es un librito que salió publicado este año también, de una editorial muy pequeña que se llama Monada, que son todas autoras mujeres. Y este es un librito que yo no soy el autor, sino que son poemas de una poeta china antigua que se llama Yue Tao, que yo traduje y que son geniales. Y está bilingüe, están en chino y en la traducción. Y se cuenta, en la presentación se cuenta un poco quién fue Yue Tao, que tuvo una vida bastante desgraciada, que quedó huérfana de pequeña y se tuvo que inscribir en el gremio de las cortesanas y empezó a trabajar dentro del ámbito de lo que era ser cortesana en China antigua. Estaba el ser, ¿cómo se llama cuando alguien recibe? Anfitrión, anfitriona, y la contrató un gobernador para que fuera su anfitriona oficial, entonces recibía a la gente en las fiestas, cuando se recibió, se despedía a la gente, se improvisaban poemas, era parte de eso, y a partir de eso se empezó a conocer su talento para la poesía, era muy buena componiendo poemas. En un momento la propusieron para que fuera la editora imperial, pero el emperador no le dio el puesto porque era mujer y porque era cortesana,
Pero la gente le empezó a llamar la editora, igual, aunque no le habían dado el puesto. Y después, de grande, se volvió monja taoísta, porque eso les permitía a las mujeres tener un poco más de libertad personal. Porque las monjas taoístas podían, por ejemplo, comunicarse con varones, intercambiar cartas, conversar con otros poetas, por ejemplo, y librarse de algunos impuestos personales. Podían evitar pagar algunos impuestos, las monjas. Y en sus últimos años se mantenía haciendo papel artesanal, que vendía, hacía papel y lo vendía. Así que, y bueno, y ahí traduje algunos poemas de ella, que nunca tuvo un libro. En 1200 años nunca tuvo un libro de ella, ni en China, ni en ningún lado. En general en China, a las poetas antiguas mujeres no las consideran mucho. No las consideran mucho. Y ya en su época, para conservar los poemas de ellas, no se tomaron los mismos recaudos que sí se tomaron para conservar los poemas de los poetas varones, por lo menos de los famosos. O sea, nos llegaron hoy en día de la época Tang, que fue la primera época de oro de China, siglos 7 al 10, nos llegaron 50.000 poemas al día de hoy. Es un montón, es un corpus gigantesco. Y de los autores más famosos, de Tufu nos llegaron 1400 poemas. De Li Pai, 1000 poemas. De Pai Chui, 2000 poemas. De Su Shi, 2400 poemas. Solo de ellos. De las autoras mujeres, de Yue Tao es la que más se conservaron poemas. Y nos llegaron 60. Perdón, quiero que vean una particularidad bilingüe. Sí. Y de otras poetas, a veces hay una poeta excelente que se llamó Yu Xuanqi, que murió muy joven y que nos llegaron 20 poemas. De otras nos llegaron 5, 1. Hay poetas que nos llegó un solo poema. Y por caminos raros, o sea, de Yu Xuanqi, esos 20 y pico poemas que nos llegaron porque formaron parte de una antología que se hizo en el siglo XII de poemas de autores extranjeros, mujeres y fantasmas. Como una cosa medio amarillista, rara. Y en esa antología estaban los poemas de Yu Xuanqi, que son excelentes, impresionantes. O sea, no eran, y hasta hoy en día no las consideran mucho. Entonces nunca, por ejemplo, Yue Tao nunca tuvo un libro solo de ella. Aparecen algunos poemas como en antología, pero nada más. Y este es el primer libro de ella en el mundo. Y quiero mostrar este. Este Paisucho. Sí, con las figus. Ahí están las figus ya pegadas. Ese es el mío que está completo. Sí. Claro, sí. Hay ciudadanos de Paisucho. Claro, por supuesto. Claro. Sí, todos tenemos número de documento. Es DNI, pasaporte, las dos cosas a la vez. Claro. Sí. Sí, todos nos queremos ir yendo por ahí. Sí, en algún momento vamos a irnos todos para allá. No tiene problema de numeración ese pasaporte. No, es genial, porque es medio deprimente tener un documento que dice 30 millones, 23 millones, muchos millones, 50 millones, ¿no? Te hace sentir viejo esos documentos. En cambio, tenés el documento DNI 43. Claro, eso sí. Sos joven, automáticamente. Claro. Bueno, chicos, porque si no nos van a dejar acá adentro hasta mañana, como quieran, si quieren seguimos charlando. Dos cositas. Primero, ¿apagado? Bueno, sin esto. Las chicas tienen un QR que ustedes van a poder escanear para acceder
para acceder a el regalo que nos hizo Sebastián. Sí, así que... Bueno, gracias por quedarse acá. Es re tarde, así que bueno, muchas gracias. Siempre está bueno conversar con colegas, con futuros colegas. Así que bueno, gracias. Por esta visita. No, por favor. Esperamos tenerte nuevamente. Espero que no se hayan aburrido mucho. Un libro, con cuadernos. Bueno, nos encantó. Y bueno, así rápidamente, si tienen alguna pregunta, si alguien quiere hacer algún comentario, algo en lo que se haya estado pensando. Si alguien leyó algo que escribí y quiere protestarme. Si alguien eso le digo a los chicos le digo, si a alguno no le gustó me puede decir, no me voy a enojar ni nada. Yo quería preguntar por el tema de literatura infanto-juvenil. Sí. Que a veces, o hace mucho, no sé si ahora con el tema de Messi, se hace hincapié en eso, en la enseñanza moral. ¿Hay tal vez como una política de las editoriales de eso? ¿O se hace más hincapié? Mira, esa es como la pasta base de la literatura infantil juvenil, es eso, ¿no? La idea de que los libros para chicos tienen que hacer algo, tienen que cumplir reglas, tienen que establecer conductas de los chicos, tienen que tener moralejas, tienen que enseñar cosas, ¿no? Tienen que enseñar desde aprender a usar el cepillo de dientes hasta no hacer bullying o lo que fuera, digamos, cualquier... pero bueno, esa es una línea que yo no sigo. En general, la mayoría de los autores que escribimos las historias no lo hacemos para eso. Y las editoriales hay de todo. En general, las editoriales son empresas, producen bienes culturales, en ese sentido no son unas empresas típicas, sino que son empresas complejas, pero esos bienes culturales tienen que funcionar como mercancía, y en ese sentido, para que publiquen un libro, tienen que considerar que lo van a poder vender. Entonces, hay de todo. Muchas veces se ajustan a lo que les pide sus clientes, lo que el mercado les pide. Y los clientes de esas editoriales no son los lectores niños y jóvenes, son los adultos, que son los que les compran los libros a los chicos y jóvenes, o los docentes que les piden a los padres que les compren los libros a los chicos. Y capaz que a un chico le encantaría leer una historia sobre sexo protagonizada por adolescentes. Le encantaría. Y esos libros existen, pero en general hay un libro, por ejemplo, de Daniel Handler, que es un autor que publicó muchos libros para chicos con el seudónimo Lemony Snicket. Tiene una serie que se llama Una serie de eventos desafortunados, por ejemplo, que se hizo una serie en Netflix. Son excelentes los libros. Y él tiene varios libros juveniles que no se los publicaron como juveniles, porque presentan ciertas cosas que a las editoriales que publican los libros para jóvenes no le cuadran. Entonces, esos libros no los publicó con seudónimo, sino con el nombre de él, y salieron publicados para adultos, pero son re juveniles. Tiene uno que se llama Todas las partes sucias, que es genial, que es un narrador adolescente que se junta con su mejor amigo para mirar videos porno y se cuentan las relaciones sexuales que tienen con los compañeros, y el amigo le pide que no me cuentes todo, contame las partes sucias. Y entonces el libro son como los fragmentos de todas esas, y está todo relacionado con sexo el libro. Empieza, el primer párrafo es, ¿cuánto pienso en sexo? Vos imagina una línea numérica, trazá una línea numérica donde 0 es que no pensás nada en sexo y 10 es que pensás todo el tiempo en sexo. Mientras vos trazás la línea, yo estoy pensando en sexo. Bueno, ahí empieza. Y es genial el libro, y cualquier adolescente le encantaría leerlo, pero ningún adolescente lo va a leer porque es difícil que lleguen al libro.
En general, uno escribe cosas que no se publican o que se publican para adultos, pero nunca, cuando yo escribo, nunca estoy pensando en criterios morales para escribir lo que escribo. Y en la mayoría de mis libros tienen cosas medio complicadas y cosas difíciles para los chicos, pero bueno, los chicos leen igual, son bastante personas la mayoría. Así que pueden leer cosas que nosotros no nos imaginamos que puedan leer. Y pueden leer historias sobre genocidio, sobre sexo. Y me preguntan cuando leen Son Tumiques, porque en un momento se menciona, los tumiques no hablan en la novela, habla una humana que es la que narra la historia. Y en un momento se menciona que los tumiques dijeron una vez que tenían 4 sexos ellos. Y el libro no habla más de eso porque los humanos no les preguntaron a los tumiques eso. Pero los chicos que leen la historia me preguntan, ¿y cómo son? Y yo les cuento todo, les cuento cómo son los 4 sexos, que ninguno es varón ni mujer, son 4 sexos diferentes de los humanos. Pero sí, en general muchas editoriales se mueven como que la literatura se abre camino, uno tiene que ir como por las rendijas, ¿no? Para contar la historia que uno quiere contar en la forma que uno la quiere contar y que se la publiquen a uno y que alguien la pueda leer. Es como un equilibrio bastante complejo a veces. Y muchas historias tardan un montón en encontrar a alguien que las quiera publicar. Y para que algo sea LIG, que sea literatura infantil juvenil, alguien lo tiene que publicar como LIG. Porque bueno, es todo un... ¿sí? Son muy ingeniosos. No sé que son muy ingeniosos. Y para que me publiquen ahora. No, por eso. Sea malabarismo. Ese ingenio original, vanguardista, yo creo. Qué sé yo, no creo haber inventado nada, mirá. Pero bueno, me gusta leer, así que leí muchas cosas. Sí, mi pregunta iba más enfocada en tu trabajo de traducción. Sí. Porque yo me acuerdo de haber leído hace un tiempo un libro que se llama Babel, que Sí. es de Rebecca Quinn, que toda esa problemática de los traductores de Oxford, que plantea este problema de esas traducciones perdidas que no terminan de representar lo que realmente representan en su idioma original, ¿no? ¿Cómo es ese proceso que tenés que hacer vos del texto original a la traducción para que el mensaje, el valor quede? Bueno, es algo que a mí me gusta mucho hacer, y a mí me gustan aparte los idiomas, así que estudié en varios idiomas, y tengo libros traducidos del inglés, del alemán, del francés un par, y del chino ahora. Y lo que pasa con la traducción es que actualmente, la traducción, por suerte, creo yo, se piensa diferente que hace 50 años y más atrás. Tradicionalmente, la traducción se pensaba la manera en que la pensaba Borges, por ejemplo, que es el traductor no le debe nada al autor. El traductor tiene que crear una obra, usando como base esta otra obra que se hizo, pero tiene que aportar lo que le parezca que tiene que aportar para que quede bien el texto. Y yo actualmente creo que en general no se piensa así. Yo lo que intento cuando encaro un texto es intentar yo borrarme, digamos, ¿no? Que mi creatividad no esté puesta en yo ser el autor de este texto, sino en intentar que llegue eso que hizo ese autor lo más que se pueda, que nunca es el 100%, inevitablemente no, porque aún cuando uno traduce de un idioma parecido al nuestro, de la misma familia, de los idiomas latinos, aún se pierden cosas. Imagínate cuando traduces del chino, el chino antiguo, inevitablemente tenés que ponerte creativo porque, bueno, en los poemas chinos antiguos, como el que les recité de Li Pai, ellos es muy genial porque tomaron la decisión conjunta de todos los poetas de no usar las palabras vacías, que ellos consideran vacías, que son los pronombres, artículos,
¿Qué más? Adverbios. Esas palabras, evitarlas todo lo posible. Entonces estos poemas no tienen pronombres personales. Cuando vos traducís al castellano, sí o sí tenés que ponerle algún pronombre. O lo decís en primera persona, frente a mi cama, la brillante luna, hay alguien que está contando en primera persona, o lo decís en tercera persona, o en infinitivo. Tenés que tomar elecciones y como que fijar una opción. Pero los chinos escuchaban y escuchan cama, enfrente, luna, llena, resplandecer. Escuchan solo las palabras sueltas, entonces son todas las posibilidades a la vez. El lector de un poema chino, el que está escuchando el poema chino, tiene todas las opciones a la vez. Cuando vos lo traducís al castellano tenés que elegir, porque nosotros usamos pronombre personal. Tenés que decir. Y entonces la traducción es más creativa de por sí. Hay varias formas válidas de traducir un poema chino y que todas sean buenas, digamos, y son distintos poemas. Eso me despierta una segunda pregunta, ya te Dale. Dijo Nifuni Fa cuando leyó el problema. ¿Cómo se dice en chino Nifuni? Bueno, ellos, esa fue una elección de traducción mía para traducir una frase hecha, un proverbio. Con la idea de Nifuni Fa, pero si yo traducía literalmente lo que significan las 4 sílabas del proverbio, de la frase hecha china, nadie le va a entender. Lo lees en castellano, no se entiende. Traduje la idea ahí. Bueno, perdón, queda en evidencia que lo tenemos que invitar nuevamente y que están todos invitados, por supuesto. Gracias, Eva. No, por favor. Muchas gracias por venir.